La Diputación Provincial de Granada saltó un buen día a los medios de comunicación y no por causas políticas. Yo diría que la mayoría de los fenómenos que se producen tienen algo que ver con la psicorragia, con una forma de desbordamiento de energía psíquica o mental, como queramos llamarla, procedente de personas que en aquel momento estaban realizando alguna actividad en esa casa encantada que produciría poltergeist. Los hechos comenzaron a llamar la atención cuando se hicieron patentes en el transcurso de una conferencia. Y cuando estaba el conferenciante dando la conferencia, pues resulta que se sintieron unos golpes muy grandes, unos golpes. Claro, la gente no se dio cuenta de eso, ¿no? Pero yo sí me di cuenta. Digo, madre mía, ¿esto qué es? Claro, la conferencia siguió. Pero luego después se sintieron otros 2 o 3 golpes más. Eso ya sería a los 20 minutos, 25 de estar la conferencia funcionando, ¿no? Pero resulta que este señor, que estaba dando la conferencia, también no sé si es que sintió o que creyó que alguien daba los porrazos, que paró un poquitín, ¿no? Paró un poco. Y luego después, pues ya se sentían las paredes, el chirrillo que daban, y la gente se dio cuenta, todos los que había allí se dio cuenta. Allí había, pues yo qué sé, unos 100 y pico personas había allí haciendo en la conferencia aquella, ¿no? Los investigadores se remontaron a los orígenes del edificio en un intento de hallar la causa de estos extraños fenómenos. Anteriormente en este lugar hubo un convento y puede que precisamente partamos de ahí, de ese convento donde se ha ubicado la fenomenología y posiblemente las causas de donde se han producido todo, porque de hecho cuando se hizo la reforma para la Diputación hubo excavaciones en donde se llegaron a sacar hasta huesos y restos humanos. En ese momento ya los albañiles, los constructores, los mismos arquitectos notaron que los planos se perdían, se rompían, las herramientas desaparecían. Los albañiles no se sentían a gusto en esa reestructuración. Cuando estaba construido el inmueble, primero las secretarias, después los vigilantes jurados empezaron a notar cómo el ascensor subía y bajaba sin haberse llamado, las máquinas de escribir, no solo las eléctricas, sino incluso las manuales, funcionaban y tecleaban solas, se oían escribir solas, los teléfonos funcionaban, sonaban sin que nadie llamara, los papeles aparecían por el suelo cuando se había dejado por la mañana todo muy arreglado, desaparecían documentos, aparecían el día siguiente, todos los fenómenos típicos de poltergeist. El personal de la Diputación pudo percibir estos hechos, pero los más afectados fueron los guardas jurados. Por ejemplo, las máquinas de escribir se ponían ellas solas en funcionamiento. Había también movimiento de objetos. Las luces se encendían y se apagaban. Tenemos la declaración de los vigilantes jurados, por la noche, por ejemplo, estaban después de hacer una ronda en donde había una normalidad absoluta. Posteriormente, y al cerrar, digamos, esa planta, bueno, pues empezaban a escuchar cómo las máquinas se ponían en funcionamiento. Incluso los objetos, moverse, las mesas, aparecían cambiadas de lugar. Esto fue una primera fenomenología, incluso llegó tanto es así que incluso estos mismos guardas jurados, al final hubo casos en que se negaban a efectuar la ronda y solamente se hacían su vigilancia desde abajo, o sea, no llegaban ni incluso a subir para arriba. Las investigaciones realizadas apuntan a un fraile que vivió en el convento y que al parecer murió emparedado. No es que buscamos nosotros que en realidad el padre Benito sea la persona que fue emparedada y que de alguna forma estas manifestaciones de fantasmogénesis sean una petición pues, de este alma o de este espíritu que de alguna forma quiera aún que se haga justicia con aquello que ocurrió entonces y tal. Es una hipótesis. Sea cual fuere la causa del extraño poltergeist de la Diputación de Granada, lo cierto es que algunos empleados ya se han acostumbrado a unos sucesos que a ellos no les despierta ninguna sonrisa.
Cuando alguien que fallece se resiste a dejar esta vida, el temor que puede causar entre los vivos llega a ser notable. Este es el caso de una familia alicantina que se vio forzada a abandonar su hogar. Se encendían las luces solas, los grifos se abrían, daban unos golpes en las paredes que no sabíamos habiendo gente y todo, que no es que seamos nosotros que lo decimos. El niño siempre está enfermo, siempre, desde que estamos aquí siempre está malo, los médicos no le sacan lo que tiene. Luego el niño se comporta de una manera que no es normal. Él a lo mejor le pega a un niño y dice que no le ha pegado. Rompe una cosa y él te dice que no la ha roto. Todo así, incluso en la escuela nos llama la maestra para preguntarnos qué es lo que pasa en casa, que el niño está muy nervioso. Mari Carmen, su marido y su hijo dejaron el piso en el que habitaban sin tener dónde ir ni muchas posibilidades económicas. Los fenómenos paranormales que sucedían en su hogar no cesaban y se hicieron insoportables. Decidimos irnos pues cuando viene esta chica y nos dice lo que hay aquí. Entonces la chica esta me manda a otra señora que tiene mucha experiencia. La señora me dice que no nos vayamos de aquí, que haga unas cosas, pero no, ya no podemos estar aquí. Mari Carmen comenzó a sufrir cuando vio que en torno a su hijo de 10 años sucedían cosas muy extrañas. Yo he escuchado voces, lo que pasa que yo como no, ahora lo piensan y entonces recapacitan y entonces dice, pues sí. Yo una noche que estaba mi nene ingresado, hace 2 semanas, un par de semanas, se quedó mi marido con él y yo me vine aquí sola a dormir. Y entonces yo me acosté y el timbre no funcionaba. Y empecé a escuchar el timbre. Y yo despierta. Y entonces yo escuchaba a mi hijo como me llamaba. Que cuando me fui por la mañana, se lo comenté a mi marido, pero yo pensando que era mi obsesión. Pero claro, yo sabía que estaba despierta y el timbre, bueno, más de media hora sonando el timbre. El timbre no funcionaba, después lo tuvimos que arreglar. Y el niño me llamaba. Yo lo escuchaba desde la habitación, mamá, mamá. Igual que cuando llamemos por teléfono. Lo mismo. Era la voz de mi hijo. Sin saber qué hacer, la familia recurrió a una vidente que visitó el hogar. Noté como unas fuerzas, no sé, como mucha energía que me traspasó. Entonces, de repente, se me puso todos los pelos de punta, todos, hasta incluso los de la cara. Se me pusieron de punta, me ericé por completo. Entonces me mareé, me cogí al marco de la puerta y las piernas no me sostenían. Y como pude, me fui y me senté allí con ellas. Y les dije que nunca había sentido eso, es que nunca he sentido eso tan fuerte, que había notado cosas, pero tan fuerte, ¿no? Que yo no sabía si podría ser capaz de ayudarles a ellos. Digo, yo ahora voy a andar por la casa a ver si lo encuentro y si quiere hablarme. También tengo que decir una cosa, nunca nadie que no está en este mundo me ha hablado tan claro como él. Yo ya le pregunto a la vecina, me comenta que aquí vivía una persona que se le fue la cabeza, un chico joven, que arrancó todos los enchufes, le hacía la vida imposible a los vecinos. Dice que salía a la galería desnudo, con botellas de butano dando golpes, deja el edificio sin luz, tiene que llamar a la policía. Y entonces ya yo me entero de esto. Una señora que vivió después de él, en un mes murió aquí. Al mes de vivir la señora, pues murió. Los sucesos paranormales en torno al niño, las voces que éste oía, los fenómenos que se producían, cesaron por el momento. Pero la familia teme a este joven fallecido en extrañas circunstancias que un día habitó la casa. Temen que de nuevo un día vuelva a comunicarse con ellos.
En España hay muchos lugares donde supuestamente aparece la Virgen y ante devotos y escépticos difunde mensajes y realiza milagros. Poco sabía Jesús Failde que uno de ellos daría esperanza a su vida. Cuando residía en Zaragoza, un buen día, estando en la tranquilidad de su hogar, sufrió un accidente que transformaría por completo su vida. Entonces yo me quedé haciendo las tareas de casa, con la ropa, y mi amigo se marchó a comprar la comida. Entonces yo fui a tender la ropa, recuerdo que fui a tender la ropa, abrí la ventana que daba a un tejado en el que había una cristalera. Entonces la gata siamesa estaba en el comedor, de repente vino muy a prisa, corriendo, no lo había hecho nunca, saltó por la ventana y yo pues sin pensarlo, la verdad es que no, en ese momento no pensé nada, me fui tras la gata, salté por la ventana, me fui por encima del tejado y pasé bastante corriendo por encima de la cristalera recuerdo que cedió y yo me quedé un poquito atrapado entre los cristales, no me caí enseguida. Entonces, pues no sé cuánto tiempo pasó, no recuerdo muy bien porque fue un momento muy, muy extraño. Yo me iba resbalando y empecé a gritar y a pedir auxilio. Me oyeron los vecinos, pero al intentar bajar para entrar, pues se encontraban con la puerta cerrada, claro, y no pudieron entrar. Y entonces, a cabo de un buen rato, vino el amigo mío, que se llamaba Santos, y abrió la puerta y entró. Yo oí precisamente cómo corría por el pasillo, saltó por la ventana, porque lo vi cómo saltaba, vino hasta donde yo estaba y me cogió de las manos para intentar rescatarme. Pero como mi peso era muchísimo mayor que el de él, porque estaba completamente colgado, y estaba colgado del techo de un garaje de coches. Pues tras intentarlo bastante rato, me resbalé de sus manos. Yo noté perfectamente cómo me resbalaba. Recuerdo que le dije, Santos, que me caigo, que me voy a matar. Y me caí. Yo vi cómo me caía, cómo iba cayéndome por el aire, así como una cosa muy rara. No era muy alto. Yo creo que habría unos 10 metros, una cosa así. Pero para mí fue largo, larguísimo, no caí enseguida, ¿no? Después del accidente cayó en una profunda depresión. Sufría una paraplegia. Una vez en su hogar de origen, en Nules, Castellón, una amiga le dio una foto de la Virgen Dolorosa de Umbe. Su madre acudió en peregrinación hasta este lugar en busca de esperanza para su hijo. Pues el 20 de julio de 1969, a las 10 de la mañana, la Virgen se apareció en este lugar y le dijo a nuestra madre, hoy he bajado en el pozo y he bendecido el agua para siempre, para que se laven la cara y los pies enfermos y sanos. Y la Virgen dejó huella, que entonces esto era hierba, y quedó peinada hacia la casa sin estropear ni aplastar al paso de la Virgen. Entonces se ha dejado este senderito como ese recuerdo. A partir de este momento, en el que Felisa Sistiaga fue supuestamente visitada por la Virgen, el monte de Umbe en Bilbao es visitado por cerca de 60.000 peregrinos al año. Este es otro de los lugares donde la Virgen se apareció en muchísimas ocasiones. Ha habido 3 sitios en este lugar donde la Virgen se ha aparecido, junto al pozo 2 veces, en la habitación donde antes hemos visto, y en este lugar ha habido muchísimas apariciones. La Virgen Santísima en 9 años se apareció en un total de 60 veces. En este lugar una de las veces dejó una señal visible para todos. Era un puñadito de paja que humeó sin quemarse durante 18 horas, que este lugar quedó con un perfume maravilloso que mantuvo ese olor, ese perfume, 18 o 20 días. Así, tras la peregrinación,
Jesús se mojó con el agua bendita en la fuente de Umbe. Fue a partir de este momento cuando volvió a recuperar la esperanza. Yo noto como si una mano me arrancara como un velo. Eso lo noté perfectamente. La mano no la vi, por supuesto, ni nada por el estilo, pero yo noté como si me arrancaran algo. Eso fue lo que yo noté. Y un frío intenso, pero un frío interno. Y al notar esa cosa, fue como si me quitaran de repente, pues no sé, esa ceguera, esa depresión, ese pozo negro en el que yo estaba, me cambió por completo la situación. Fue una experiencia irrepetible en mi vida, porque no ha sido una de las cosas que más fuertes me han pasado en mi vida. Jesús siguió utilizando el agua de la Virgen. Poco a poco comenzó a notar cómo recuperaba sensibilidad en su cuerpo inmóvil. Aquí hay tantas curaciones como estrellas hay en el cielo. Hay curaciones incontables por todo el mundo. Aquí se han curado creyentes e incrédulos de toda clase de enfermedades. Entonces, pues Jesús también se curó en parte porque hay verdaderas curaciones que nadie las puede echar para atrás. Tras visitar Umbe y posteriormente Lourdes, Jesús vio cómo podía mover lentamente sus piernas. Empecé a divulgar un poquito la historia con todas mis amistades, porque como primero me vieron tan mal y después me vieron tan bien, pues les conté lo que me había pasado. Las apariciones de la Virgen, polémicas y extrañas, siguen captando la devoción de cientos de personas y despertando el escepticismo de otras. Pero entre milagros y mensajes, María seguirá dejando un sendero de misterio. Cáceres, ciudad antigua y misteriosa. Situada en el corazón de Extremadura, se pasean por sus calles leyendas y secretos que enriquecen ese sabor añejo y artístico. Y entre cigüeñas y atardeceres, entre paseantes y longevos muros, los fenómenos paranormales se muestran ante la tranquila mirada de los cacereños. Pero bueno, hemos tenido, digamos, la gran suerte de encontrarnos otra vez con otro caso, en el cual hemos podido constatar, sin ningún género de dudas, un fenómeno que está ahí, ¿no? Entonces, la conclusión sería esa, sí, que Isabel, primero, que hay unos fenómenos, se ha vuelto a demostrar una vez más que existen estos fenómenos, y en segundo lugar, que se ha comprobado que hay otra persona, que en este caso se llama Isabel Suárez, ¿no?, que puede también, que tiene esas capacidades y que también puede ponerlas en marcha en un momento determinado, ¿no? Tras largos años de investigación, Rafael Rivera Maradiaga volvió a encontrar un nuevo caso que le permitió enfrentarse a toda una serie de fenómenos extraños que llegaron a causar temor en un hogar cacereño. En realidad ocurría de todo lo que suele ocurrir en un fenómeno de actividad poltergeist. Si había movimiento de objetos sin contacto, roturas de cristales, incluso una vajilla completa, ¿no? También se daba el caso de aportes, objetos que aparecían de pronto en un sitio de una forma totalmente absurda, ¿no? Imposible de entender cómo podían desplazarse hasta allí. Teníamos también unos olores muy desagradables, sombras, un poquito de fantasmogénesis. Y en general, pues todas estas cosas. Y además, un detalle muy importante, había un cuadro que de hecho sigue allí, que está en el salón principal de la casa. Es un cuadro donde aparece Isabel Suárez hace 17 años, ¿no? En sus brazos tiene a su hija, que ahora pues, es mayor, y dicen los testigos que este cuadro, cuando ella está en un estado, digamos, muy alterado, por ejemplo, muy nerviosa, muy enfadada o con algún problema, pues que el semblante de ella cambia, se transforma, ¿no? Se pone, digamos, muy duro, y que además también los matices de los colores también suelen cambiar, ¿no? Es decir, los matices de los colores de su cara. Isabel Suárez, madre de 5 hijos, es la causante de los fenómenos que se desataron en su hogar. Vidente y paragnosta, ya desde muy niña convivía con extraños sucesos que fueron creciendo en intensidad con el paso de los años. Numerosos testigos, asombrados y atemorizados, han visto cómo ese cuadro invitado silencioso en el salón de Isabel es el anunciante de algún nuevo acontecimiento. El cuadro, por lo que estamos viendo, cambia su expresión,
se pone de color más amarillento en la cara, ¿no? La piel. Y bueno, los labios se quedan también como blancuzco, tirando quizás un poquito a morado. La expresión de los ojos cambian y son crueles, ¿no? Son muy crueles, como si fueran a hacerte algo. Pero parece ser que, vamos, que ahí se queda todo, que no pasa nada, ¿no? Y por lo que hemos notado es cuando yo me siento mal, o tengo algún problema, o estoy nerviosa o algo así, pues el cuadro se pone así, igual que puede pasar que se rompa cualquier objeto o que se mueva algo. Durante 2 largos años, Isabel Suárez está siendo investigada por un equipo de especialistas dirigido por Rafael Rivera. Esta paragnosta ha sido y continúa siendo sometida a todo tipo de pruebas científicas que constatan la autenticidad de sus facultades. Parece como si me metiera dentro de la caja y yo fuera muy pequeñita y los objetos son enormes. Sí, veo unos objetos enormes, ¿no? Que luego tengo que ir viendo exactamente a ver qué... Porque es difícil, a ver qué es. Hay una tarjeta color amarillo. Sí, la evidencia, digamos, incluso directa, ¿no? Cuando una persona está ante ella y le mira y capta alguna cosa, ¿no? Esto funciona muy bien así. Pero sobre todo es más espectacular con objetos. Al tener contacto con un objeto o tener delante una fotografía, entonces ya la cosa es espectacular. Ya puede alcanzar unas cotas increíbles, ¿no? Además de leer escritos o ver objetos a través de cuerpos opacos, Isabel obtiene brillantes resultados con la psicometría o facultad de ver con claridad el entorno y el dueño de un objeto que ella mantiene y toca suavemente con sus manos. No es igual, se ve más claro. En una parte quizás sí, porque hay veces que los objetos los veo enormes, ¿no? Muy grandes. Se me vienen a la cara y son enormes. Y luego poco a poco se van yendo hacia atrás. Otras veces son muy pequeñitos y vienen al revés, ¿no? Haciéndose más grandes. Quizás en eso se parezcan, pero luego lo veo con más claridad. Es diferente por completo. La cajita es, ya te digo, como si me metiera adentro y hay oscuridad. Una oscuridad que es una oscuridad como rojiza, ¿no? Algo rojizo, no es negro. Y en la psicometría, no, en la psicometría me traslado hasta el tiempo donde ha ocurrido eso y si en ese momento está lloviendo, yo veo que está lloviendo y si hace calor, siento el calor y la luz del día. Desapareció una residencia de ancianos, entonces, presentaron la denuncia, empezaron a buscarla en la policía y todo el hombre no aparecía. Se acordaron de Isabel, fueron unas empleadas de la residencia de Isabel pidió unos objetos, le llevaron unas gafas y el carnet de identidad de este hombre. Nada más coger el carnet de identidad, dijo que este hombre o estaba muerto o estaba a punto de morir, que estaba muy mal. Y luego ya con el objeto empezó a describir el lugar, que lo veía caminando por una carretera en las afueras de Cáceres, dijo la zona correcta, y añadió que este hombre se había marchado en busca de un recuerdo, que padecía demencia senil, y que además veía ella que se salía de la carretera, entraba en un camino y se internaban en el monte, ¿no? En el campo. Y que allí le encontrarían muerto cerca de una charca. Y añadió además que no le encontrarían los que andaban buscando, o sea, me refiero a la familia y los responsables de él, ¿no? Sino otra persona ajena al tema. Y efectivamente, 48 horas después, le encontró un motorista que andaba en una finca, le encontró tirado muerto al hombre cerca del lugar donde ella había dicho. La posibilidad de que seres de otros mundos establezcan contacto con terrestres parece que se ha hecho realidad para muchas personas. Aunque el fenómeno ovni y el extraterrestre sean asuntos para la investigación, también pueden ser temas para la sorpresa. Y esto es lo que se llevaron los habitantes de Pizarra, situada en la provincia de Málaga, un buen día. Es una mañana como otra cualquiera, llamaron a la puerta de la radio, imagino que creerían que era una casa normal y corriente. Y llegó un muchacho que empezó a hablarme y me contó no sé qué historia que no entendí muy bien. Lo único que entendí fue que la voluntad, pedía la voluntad, a lo que contesté que no tenía nada y que no le iba a dar nada. Entonces me dio una hostadilla pequeñita y se fue. Y cuando leí la hostadilla, pues, bueno, empecé a leerla prácticamente y cuando vi los extraterrestres, bueno, no sé qué historia tal y cual, pues digo, bueno, esto es una tontería, tampoco le di mayor importancia. Y ya después, pues, lo dimos como una noticia curiosa y después... Y es que el pueblo de Pizarra vio cómo unos jóvenes
de 25 a 30 años, llegaban repartiendo unas octavillas en las que se lanzaba un mensaje tan misterioso como irrisorio. Pedían que si se les podía atender un momento y después de... Algunos hablaban, comentaban los mismos vecinos que hablaban muy rápido y otros pues simplemente daban una octavilla y decían que si querían colaborar y digamos que pedían una ayuda. La mayoría de la gente que yo he hablado con ellos pues al entregarle la octavilla y ver de lo que iban pues incluso nada, ¿no? Y si acaso alguien pues mira, le daba 5 duros para quitárselo del medio como quien dice, ¿no? Unos vecinos recibían boquiabiertos la octavilla, otros ni tan siquiera quisieron prestar atención. Subo para arriba hacia la plaza como de costumbre y veo 4 o 5 señores de unos 25 o 30 años repartiendo unas octavillas, la cual yo no llegué a verla, pero solamente que los comentarios que había en el pueblo era eso, que quería comprar parcela el lunes, lo cual yo no le hice ni puñetero caso. El día que ocurrió fue muy sencillo, igual que otra persona normal cuando vienen pidiendo para otras cosas. Se presentó un muchacho joven con un papelito en la mano, octavillita, y este hombre pues me dijo, lea usted esto. Empecé a leerlo y cuando vi la clase chalaura que era, me eché a reír y le dije, mira, Carrí, que esto no va conmigo, yo de estas cosas paso. Y este hombre pues prácticamente pues se fue muy mosqueado, no dijo ni adiós siquiera. Este hecho alarmó al pueblo en el momento en el que desde Radio Pizarra se dio la curiosa noticia. El tema de la octavilla comenzó con un muchacho que llegó hasta aquí, hasta Radio Pizarra, y dejó una octavilla como esta a la directora de esta casa, y a partir de ahí, pues los servicios informativos comenzamos a investigar un poco, dimos la noticia en un tono gracioso, pero luego también investigamos el otro lado de la noticia, ¿no? El saber que se cerraba detrás del apartado de correo que figura en ella. La octavilla ya sabéis que nos están atacando unos extraterrestres y otros extraterrestres buenos pues nos invitan a ir a un planeta imaginario donde nos dan vivienda y nos dan solares. El mensaje de las octavillas rezaba así. Por increíble que parezca, como consecuencia de que están a punto de llegar invasores extraterrestres malvados, que esclavizarán y torturarán a los humanos, si tú quieres, puedes ser trasladado por extraterrestres buenos a su mundo, en el que hoy nos regalan viviendas y todas las tierras que se quieran cultivar. Y entonces fue cuando descubrimos también que había mucha gente que había sido timada, ¿no? Que a cambio de cierto dinero le habían dado la octavilla, y ya lo que queríamos saber es si a partir de ahí alguien más había llegado a ser timado de una forma ya más grande, que haya dado un dinero mucho más grande, o si por otro lado se pudiera tratar de una cesta o algo de esto. Estas octavillas han sido entregadas persona a persona, ¿no? El que le ha dado dinero, pues, o sea, a la persona que le han llegado, si le han dado dinero, ellos le han dado esta octavilla, ¿no? Aquí en Radio Pizarra, por ejemplo, no, dejaron la octavilla simplemente. Alertada la policía municipal, los agentes intentaron localizar a estos anónimos mensajeros de los extraterrestres. Salimos a ver si lo veíamos a los chicos estos, no por nada, sino por la cantidad de timos y de engaños que se están dando en los pueblos estos, principalmente en los pueblos, aprovechando de la ignorancia de algunas personas. Pues nada, empezamos a buscar y se darían cuenta o nos verían o algo, haciendo las indagaciones, y se marcharon. Posterior nos llegamos a algunas viviendas donde habían dejado este tipo de octavillas y vimos que no era cosa de timo, era principalmente unas ventas de parcelas en la Luna o algo así similar, no recuerdo concretamente ahora lo que era, y vimos que más que nada parecía cosas de WhatsApp. Hombre, siempre hay algunos incrédulos que pueden picar y dar algún dinero, pero no creo que aquí hayan caído alguna persona. Luego, a posteriores, ya hicimos llamadas telefónicas a varios compañeros del pueblo de aquí cercanos, como Álora, Cártama y tal, y nos dijeron lo mismo, que eran unos chicos jóvenes, iban repartiendo los papeles estos por las viviendas y por tiendas y tal, y principalmente lo que querían era sacar algún dinero de forma económica, de no sé, cantidad inexacta,
pero en todas partes iban así, hablando muy rápido, más o menos, no sé, temiendo a que lo cogieran o a que lo identificaran a ver de qué iban y tal, y todo de forma repentina y rápida. Desde Radio Pizarra también se intentó indagar en torno al misterioso apartado de correos 1017 de Salamanca. Y también nos pusimos en contacto con correos en Salamanca para saber a quién pertenecía ese apartado de correos. Lo único que era secreto profesional y no llegaron a decírnoslo. Quizás este apartado de correos no corresponda a ningún agente inmobiliario de las estrellas. Probablemente nadie que lea la octavilla se pueda plantear que los señores de las galaxias puedan tener intención de regalarnos parcelas. En Pizarra, lo que sí hizo fue despertar una sonrisa. Aunque en torno a la ufología no se ha dicho aún la última palabra, y es un tema inquietante, resulta curioso el intento de estos desconocidos. Escoger a los extraterrestres para obtener dinero fácil parece un capricho. Hacernos creer que podemos tener la escritura de una parcela en otra galaxia es historia de otro contar. En la madrugada del 17 al 18 de septiembre de 1990, tres mujeres, aquí en Almansa, en concreto Rosa González Fito, María Ángeles Rodríguez Espinilla y Mercedes Rodríguez Espinilla, tres mujeres que estaban íntimamente ligadas en la práctica del curanderismo, en la creencia de que la niña de Rosa estaba poseída por poseída o embarazada por el demonio, procedieron en un brutal rito violento a eviscerar a la niña. De tal manera fue brutal el suceso que a la niña le extrajeron prácticamente todos sus órganos interiores a través de la vagina, introduciéndole las manos salvajemente a la niña en la creencia de que la niña estaba embarazada, le arrancaron prácticamente la totalidad de sus órganos internos. Almansa se despertó aquella mañana con un brutal suceso que conmovió y atemorizó a todos sus habitantes. El tranquilo pueblo de la provincia de Albacete no podía creer que durante varias horas una niña de 12 años fuera brutalmente agredida hasta perder de forma macabra su vida. Los hechos se producen en la calle Valencia número 4 y que no son testigos, son testigos reales ellas tres nada más, pero el marido de Rosa está detrás de la puerta donde están produciéndose los hechos. La cuñada de Rosa, o sea la madre de Rosa también está allí. No pueden entrar, intentan entrar, pero claro, era costumbre, esta mujer atravesaba unos trances muy difíciles, lo que ocurría en esa casa era ya como muy normal, para que la gente se extrañara de que Rosa tuviera una crisis muy grande, ¿no?, de identidad, y que estuvieran haciendo ritos extraños, orinándose por la casa, saltando medio desnudas, etcétera, etcétera. El marido estaba como muy acongojado, tenía mucho miedo y lo único que hacía era estar detrás de la puerta pues rezando para que a Rosa se le pasara toda aquella historia, ¿no? Retomando un poco el tema, la policía tiene constancia de ello porque cuando la niña físicamente muere, el marido de Rosa sale a casa de su cuñada a pedir ayuda, que está pasando una cosa y tal, y claro, ya llegan allí, ven el desastre que hay, inmediatamente, bueno, pues llaman y acude la policía municipal, y entonces se descubre la macabra escena de, bueno, una habitación, y hay que decirlo así de crudamente, pues llena de sangre, intestinos, y bueno, pues con toda la masacre que allí había ocurrido. Estas tres mujeres presentaban tras el suceso unos síntomas muy definidos por la psiquiatría. Inmediatamente fueron ingresadas en un centro penitenciario como medida preventiva y tratadas por los psiquiatras. Mercedes recupera la consciencia rápidamente, pero no recuerda nada de lo sucedido. La madre, Rosa, y María Ángeles fueron recuperándose en un proceso más lento. Así pasaron unos 10 meses hasta que la justicia señaló la vista oral. ¿Qué pasa en la vista oral? La vista oral, yo creo que los jueces se encuentran con un panorama casi tan desolador como la habitación donde murió la niña. María Ángeles fue puesta en libertad absoluta ya hace aproximadamente unos 12 o 13 meses, con la obligación de pasar un tratamiento psiquiátrico ambulatorio. Y bueno, pues Rosa, la madre, se encuentra en estos instantes gozando ya de permisos penitenciarios, no, permisos terapéuticos, que se llaman permisos terapéuticos, para reintegrarla de alguna manera a la sociedad y tal, ¿no? Pero prácticamente es un hecho que estas tres mujeres están
después de 5 años y medio por ahí aproximadamente de sucedido los hechos, o 6, están en la calle y Rosy, la pequeña de 12 años, está en el cementerio. Aquello fue un mazazo para Almansa. Esta ciudad tiene un alto nivel de vida y mucha cultura, aunque bien es cierto que se caracteriza por la gran afición que existe al curanderismo. Esta ciudad pasaría a ser portada de todos los periódicos y desde hace varios años vive bajo la losa del llamado caso Almansa. Al padre de Rosa no se le implicó en el caso. Los maridos de estas mujeres jugaban papeles muy secundarios en la relación. Tanto es así que esta posición les llevó a ser, aunque resulte extraño, un testigo mudo e indirecto de esta masacre. Que detrás de una habitación está matando a tu hija y que tú estás en la otra puerta y lo único que haces es arrollarte y rezar para que tu mujer se ponga buena y le vengan buenas ideas, cuesta pensar que ese hombre no reaccionara y rompiera esa puerta a patadas y entrara allí, pero no pudo, era un hombre de un carácter débil, completamente dominado por su mujer, y una vez que entró a la habitación antes de que empezaran con la niña, lo molieron a palos y lo echaron, a patadas y a bofetadas. Y el hombre, pues bueno, pues si ya le habían dado una vez, no quería que le dieran dos, de alguna manera. Tampoco podía imaginar que a la niña le estuvieran haciendo eso seguro. Luis Bonete ha investigado y seguido muy de cerca el caso Almansa durante todos estos años. Ni el hecho de recibir amenazas y presiones le ha llevado a apartarse de un tema tan escabroso como injusto. Lo que sí es bien cierto es que el caso Almansa ha pasado a la historia negra de España como uno de los acontecimientos más oscuros. La paradoja y el desatino propios del ser humano llevó a una madre a matar a su hija en nombre del diablo. Yo creo que en España, en el nombre del diablo, se cometen las mayores atrocidades y las mayores... quedan como muchas cosas impunes cada vez que se actúa y se habla en nombre del diablo, ¿no? El matar a una niña de 12 años en nombre del demonio, pues de alguna manera ha servido, creo yo, pues para satisfacer aquellas ansias que tenía la madre de pensar que su niña estaba embarazada. Si dio rienda suelta a esas ansias matando a su hija, pues lo consiguió totalmente porque prácticamente le ha salido gratis. Y siento decirlo así de crudo, pero esa ha sido la realidad. En el próximo número de Fenómenos Extraños, los curanderos. Descubra quiénes son y cuáles son sus métodos. Los curanderos. Su próximo número de Fenómenos Extraños.